Pues hoy vamos a estar en el mar. Tenemos uno de esos episodios que probablemente den envidia a muchas personas y tendremos que hacer ese ejercicio de contener esa envidia, porque además el invitado que tenemos con nosotros es consciente de que su trabajo es envidiable y lo disfruta. Por lo tanto, este episodio, para aquellas personas que sean envidiosas, pues es una ocasión fantástica para hacer un ejercicio de contención, y para aquellos que no sean envidiosos, pues que lo disfruten tanto como lo vamos a disfrutar nosotros, porque merece mucho la pena y va a ser, de hecho, muy sorprendente para muchas de las personas que no hayan entrado en contacto todavía con el segmento en el que vamos a hablar hoy, de un segmento de cruceros de navegación que no está al alcance de todo el mundo y que por tanto es algo más desconocido que los otros cruceros que son un poquito más habituales. Bienvenido, bienvenida a este podcast Entre lápices y pantallas, en el que ya sabes que hablamos del turismo, de la hospitalidad, de los hoteles, de los cruceros, de los campings, de los destinos, de todo esto que es relativo precisamente a la serie hospitalidad en la que estamos hoy. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos y sabes que el episodio está patrocinado por EASAedro. Puedes entrar en easaedro.com. Y hoy tenemos con nosotros a José. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Pues yo estoy deseando empezar aquí a conversar contigo acerca de tu actividad porque también me apetece pasar un poquito de envidia así durante un rato. Y para empezar por algún sitio, pues ya sabes, siempre hacemos la misma pregunta y es, oye, pues para aquellas personas que no te conozcan, pues que puedas presentarte y poner un poquito en contexto quién es José y por qué está aquí hoy con nosotros. En primer lugar, Eduardo, muchísimas gracias por invitarme. Soy José, soy gerente de hotel en el Ritz-Carlton Yacht Collection. Ahora mismo estoy a bordo del megayate Evrima y estoy por aquí porque recibí un mensaje muy simpático tuyo de LinkedIn ofreciendo la oportunidad. La verdad nunca había hecho esto, pero pues estoy encantadísimo de poder compartir un poquito la experiencia en el mar y un poquito lo que me ha llevado hasta este lugar desde mis inicios. Y, y pues por eso estoy aquí, emocionado de formar parte de este podcast y entrar en la familia. Pues hombre, bienvenido para empezar y vamos a dividir el episodio en, como digamos, tres grandes bloques. Uno de ellos va a ser hablar de la trayectoria, otro de ellos va a ser hablar de lo que es el concepto de estas vacaciones tipo crucero, y vamos a hablar también de que estamos ante un segmento de crucero que no es el tipo de crucero que normalmente es más conocido, que también hemos tenido en este podcast, que son unos barcos muchísimo más grandes, con muchísima más, cantidad de animación, de diferentes opciones en diferentes tipos de barcos, algo orientado a un público mucho más grande, mucho más variado. En el caso vuestro hay que centrar muy bien de qué estamos hablando porque es algo mucho más específico y que merece la pena entender estas diferencias entre una cosa y otra. Y claro, pues yo lo que quisiera empezar es, oye, tú has pegado un salto, pues parece ser un poco al revés de lo que dijo Darwin, ¿no? De que aquello del mar se salió a la Tierra, pues tú estás hacia atrás en la evolución. ¿Cómo ha sido esto? Sí, he involucionado, pero no podría estar más feliz de haber tomado esa trayectoria, la verdad. ¿Cómo ha sido desde donde tú estabas? Porque, ojo, también aquí nuestro invitado de hoy, cuando hablamos de que ha estado trabajando en hotelería en tierra, ha estado trabajando en un tipo de hotel que hemos mencionado en el podcast en algunas ocasiones con alguno de nuestros invitados y que si sois fieles oyentes del podcast ya habéis oído hablar de ello y seguramente, aunque no, también los conoceréis, que son unas instalaciones de una muy conocida cadena hotelera, la misma que tiene estos barcos, que tiene un escaloncito más de lo que sería un nivel de lujo en algunas de las instalaciones que hace. Y sí que me gustaría pues que empezáramos a saber un poquito, José, de estas instalaciones donde, bueno, has estado viviendo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo es ese universo de estas reservas que hace Ritz-Carlton. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues todo empezó una tarde de agosto de 2003, un 16 de agosto, empecé como maletero en el Hotel Ars, que forma parte de la cadena de Ritz-Carlton. Y la verdad, el primer día me prometí, porque había escuchado esas leyendas de que el gerente general de aquel momento había empezado como maletero y demás. Y ese día, el primer día, dije, pues yo quiero llegar a gerente de hotel, a gerente general antes de los 40. Con lo cual, pues con esa maletita de sueños, me puse a subir muchas maletas a muchas habitaciones, ya que empecé como botones. Y pues poquito a poquito fui avanzando en posiciones y en hoteles. Hice también la apertura del Ritz-Carlton Grand Cayman en las Islas Caimán. Me fui como portero. Al poco tiempo me ofrecieron ser supervisor en lavandería y decidí tomarlo porque, pues, como quería ser gerente general, decidí pues que quería un poquito llegar con una visión amplia de lo que es un hotel. Con lo cual, pues me arremangué un poco las mangas y me puse a meter toallas y sábanas en las lavadoras, secadoras, etcétera, y aprendí un poquito el cómo funcionaba una lavandería más industrial, ¿no? De cara a un hotel. Y después de ahí dejé Ritz-Carlton. Uno siempre quiere explorar un poquito a ver si la hierba es más verde en otro lado. Y, y pues dejé Ritz-Carlton, me regresé a Barcelona. En Barcelona estuve en una compañía española, pequeñita, de 10 hoteles. Este, Después estuve ahí como asistente gerente de ama de llaves. Al poco vieron que tenía experiencia en lavandería. Me hicieron director de lavandería, luego director corporativo de lavandería. Luego, sin comerlo ni beberlo, me hicieron director de banquetes. Yo no sabía mucho de F&B, pero, pero pues trabajé con gente que llevaba 35 años en un hotel de Marbella, trabajando, y esos fueron mis maestros. Aprendí muchísimo de ellos, además eran de la vieja escuela. Y de hecho todavía a día de hoy tengo contacto con alguno de ellos, con los que tengo todavía buena relación. Y ahí entré en el mundo del F&B. Después de eso me fui a Barcelona. De regreso estuve con Hilton 5 años en Barcelona, en África y en Inglaterra. De Inglaterra me fui a Oriente Medio, a Doha, en Qatar. De Qatar me fui a República Dominicana ya como director de alimentos y bebidas, en un todo incluido, donde aprendí lo que era la guerra en la hotelería, cuando tienes 1.600 personas en Semana Santa con 400 niños correteando por todas partes. No te puedo decir cuántos banana mamas, cocolocos y demás se sirven. Entonces aprendí un poquito de toda esa locura, y después de eso tuve otras dos posiciones en República Dominicana. Me ofrecieron abrir en Jamaica, me fui a Jamaica, pero después me llamaron de nuevo de Dominicana y me regresé al cabo de un mes porque pues sí me gustaba mucho más el ambiente de Dominicana. Después de ahí me salió finalmente la oportunidad. Me fui a Tulum, pero estuve 2 meses. Pues tuvimos una pareja, dos parejas de hecho, de costarricenses, eh, que pues les gustó cómo me manejaba. Yo en ese entonces era director de operaciones. Y tuvimos unos temas ese fin de semana, problemas. En Tulum no hay servicios, todo es por generador. No hay electricidad, no hay agua, o sea, todos son pipas de agua, o sea, camiones cisterna, generadores para la electricidad y demás. Tuvimos algunas situaciones y pues les gustó cómo lo manejé, y cuando se fueron dejaron una tarjeta para que por favor les contactara. Y cuando les contacté me dijeron,
Mira, José María, somos los dueños de un hotel que se está haciendo en Costa Rica, está en fase de construcción, pero estamos buscando un gerente general. Nos ha gustado pues un poquito cómo has manejado las situaciones. ¿No conocerías a alguien interesado en la posición, ya que confiaríamos en tu criterio? Y claro, pues yo que me prometí llegar a gerente general, tenía 37 en ese entonces y me llega un correo así, dije, pues no, y si lo conozco tampoco te lo voy a decir. Soy yo. Y nada, pues les dije que yo estaría interesado en eso. Me volaron a Costa Rica, así un vuelo flash de un par de días para presentarme un poco el proyecto, cómo iba a ser y demás. Y pues regresé con ya la oferta firmada. Entonces, pues fue rápido de, oye, me ha salido esta oportunidad, yo es lo que siempre había querido. Y pues nada, y me fui, me puse el casco de obra y el chaleco para, para abrir el hotel en una playa perdida de Costa Rica, se llama Playa Santa Teresa. Y, y el hotel ya era de un sector, era un hotel boutique, enfocado al lujo, un poco más elevado. Hicimos hasta participaciones con chef de estrella Michelin en el restaurante, entonces ya como que entré un poquito más de lleno en el mundo del lujo o del ultralujo, como se le quiera llamar. Entonces estuve ahí un par de años, llegó el COVID y pues con el COVID obviamente todos sabemos que la hotelería recibió un impacto bastante duro. Con lo cual, como tenía buena relación con los dueños y demás, pues obviamente el hotel no aguantaba mi paquete de compensación, por así decirlo. Llegamos a un acuerdo, yo me regresé a la capital de Costa Rica, San José. Estuve unos 7, 8 meses tranquilo, haciendo unos cursos de finanzas de Cornell, de la Universidad Cornell y demás. Y me llamaron de Hacienda Altagracia, de Auberge, para ir a Pérez Celedón, es un hotel que está perdido en las montañas de Talamanca, en Costa Rica. Teníamos una pista de aterrizaje y los clientes llegaban con un avioncito de estos más rudimentarios, ¿no? Tipo Cessna. Y los recibíamos con un Land Cruiser, con un Toyota Land Cruiser de los años 70, pero estaban todos restaurados, estaban hermosos. Entonces, pues recibíamos ahí a los huéspedes en la pista de aterrizaje y demás. El hotel se renovó, y yo estaba ahí como director de alimentos y bebidas, ¿no? Había llegado el COVID, con lo cual me salió una oportunidad así. Yo conocía muy bien la parte de alimentos y bebidas, con lo cual pues me tiré a la piscina y dije, no, pues para allá nos vamos. Y al poco tiempo me llamaron de Ritz-Carlton para volver a casa. eh, a casa por la marca, no por la ubicación, porque me llamaron para irme a Los Cabos, en México, en la Baja California Sur. Y a mí siempre me había llamado mucho la atención el destino a nivel de hotelería, porque creo que junto al Golden Mile de Dubái probablemente es de los pocos lugares donde en 30 kilómetros están todas las marcas de ultralujo del planeta, ¿no? Está Rosewood, está Waldorf, está Ritz-Carlton Reserve, están todos. Y ahí precisamente fue para el Ritz-Carlton Reserve, se llama Zadun, que de hecho el nombre se lo debe a dunas con las sílabas del revés. Y las propiedades Ritz-Carlton Reserve, si mi ex jefe me escuchase decir esto, probablemente me daría un par de collejas, pero son realmente un Ritz-Carlton en esteroides, porque es mucho más elevado el servicio, son experiencias muchísimo más inmersivas. Es un lugar donde cada una de las propiedades que hay en el mundo, ahora mismo, si no me equivoco, somos 8 Ritz-Carlton Reserve, eh, donde, por ejemplo, desde la vajilla está elaborada de forma artesanal y local. La orientación del menú es muy usando todos los productos que esa tierra tiene para ofrecer.
Entonces, están mucho más conceptualizados al entorno que tienen, ¿no? Por darte un ejemplo, la pared que había en la cama o contra el cabezal de la cama, se pasaron 8 meses padre e hijo haciendo los azulejos uno a uno a mano. Entonces, cada uno de los detalles de la habitación tenía pues como ese pedazo de historia, ¿no? Detrás. Entonces, a esos huéspedes en la marca no los llamamos huéspedes, los llamamos colectores de experiencia o recolectores de experiencia. Porque realmente buscan eso, buscan experiencias, no buscan pues lo que ya pueden comprar en cualquier lado del planeta, sino buscan el sentir, el tener realmente una experiencia única que no pueden tener en cualquier otro lugar del mundo. De hecho, los reserve es algo como que siempre llevas un acompañante contigo, en ningún momento... A todo esto son lugares que suelen tener un tamaño Ajá. y de hecho el de Los Cabos pues es grandecito, es decir que hay Sí. si lo quieres recorrer pues tienes que hacer un poquito de cardio para recorrerlo. Pero claro, lo que aquí has dicho así un poco por encima y sorprende un tanto es que en algún momento dices, bueno, estuve en República Dominicana en un todo incluido y ahí aprendí lo que era la actividad de verdad porque había 1.600 empleados, ¿no? ¿Has dicho 1.600 empleados o 1.600 huéspedes? 1600 huéspedes, pero bueno, es que era dentro de un complejo. Y claro, ahí dices, bueno, después en algún momento decides pasar a un barco. Aquí hemos hablado con gente, por ejemplo, de Royal Caribbean y las cifras de huéspedes del barco y de empleados del barco, pues incluso multiplican por unos cuantos esto que has estado diciendo ahí. Sí, así Y claro, es. en algún momento decides pasar de un reserve eh, que es una cosa muy, muy particular. Le dedicaremos algún episodio del podcast exclusivamente a alguna de las propiedades Reserve de Ritz-Carlton porque merece la pena el conocer por qué tienen esta fama tan exclusiva y estas puntuaciones tan altas que les da todo el mundo. Es algo que merece la pena explicar un poquito por qué, Ujú. porque creo que es cuestión de entrarle en detalle. Pero claro, tú estás ahí en un sitio donde, bueno, es bastante paradisíaco y dentro de que sea bastante paradisíaco estás en una instalación que tiene un nivel estratosférico y en algún momento te echas al agua. Y claro, pues si estaba, yo me imagino cuando recibes la llamada de, oye, ¿te apetece dedicarte a esto de los cruceros? Te tendría que venir a la mente, ¿te vino a la mente un megacrucero de 300 y pico metros de largo y 9.000 personas a bordo? ¿O tú ya sabías cuando recibiste la llamada que esto era más reducido y estaba más enfocado a otro tipo de público y de vacaciones? Sí, la verdad, desde que nació la marca por allá 2017, que empezaron los anuncios y demás, pues ya veía que iba a ser una experiencia mucho más elevada y mucho más reducida. Em, entonces, sí me llamó la atención en aquel entonces, pero nunca ni siquiera me planteé el aplicar. Y de hecho, yo tuve un entremedio entre el Ritz-Carlton Reserve y los yates, porque la familia propietaria de la reserva en Los Cabos se me llevó para un desarrollo que tenían ellos. Pero al cabo de unos meses recibí un mensaje de LinkedIn diciendo, mira, José María, sabemos que tienes experiencia en Ritz-Carlton, buscamos esa experiencia para llevarla al mar. eh, ¿Cómo te sentirías de amanecer cada mañana en un puerto, trabajar 10 semanas a bordo y luego tener 10 semanas de vacaciones? Y claro, yo cuando fui leyendo eso dije, no, pues si me lo pones así, dime dónde firmo. A mí siempre me había gustado el mar. Tengo que decir, soy más de nieve y montañas que de playa y mar. Pero pues siempre me ha gustado salir a pescar y tal, con lo cual sé que no me mareo, que lo llevo bien y que me siento, pues nunca mejor dicho, como pez en el agua, ¿no? Entonces, pues cuando vi el mensaje dije, sí, por supuesto, con todo gusto.
Y ahí empecé el proceso de entrevistas. Fue un proceso un poquito largo, 2 meses y medio creo que estuve entre entrevistas, pero al final pues me llevé el gato al agua y al cabo de poco empecé pues con todos los certificados que hay que hacer, porque pues la vida en el mar es muy muy diferente y sí hay que estar muy preparado para las emergencias, para pues situaciones complicadas, las inspecciones que hacen en los puertos americanos, el servicio de sanidad pública, etcétera. Entonces, sí hay mucho conocimiento detrás para poder estar trabajando en el mar. Y aquí nos vamos a divertir porque solemos hacer, igual que hacemos con muchos hoteles, que hacemos una especie de juego, aquellos que nos hayan oído en otros episodios, pues ya saben de lo que hablo, en el que nos gusta tomar ese papel protagonista y decir, yo me planto en el hall del hotel y entonces cuéntame cómo funcionaría esto. Si hiciéramos el juego en el Ritz-Carlton Reserve, acabaríamos el jueves que viene. Si lo hacemos en el barco, será bastante más rápido en este caso. En otros casos, como podía ser Royal Caribbean, a lo mejor tardaríamos incluso bastante más. Sí. Pero para empezar, antes de entrar en lo que sería la, digamos, especificidad de esta cadena en el mar, estos cruceros Ritz-Carlton que van por ahí por el mar, que son muy poquitos barquitos los que hay hasta Ujú. ahora mismo. Y claro, también especificaremos, hablamos de barquitos porque cuando uno piensa en crucero, está enseguida en su mente pues estos grandes navíos de, pues digo, Royal Caribbean, de Carnival, de Norwegian, que son enormes de grandes. No estamos hablando de una barquita de remos, estamos hablando de un Ajá. barco también bastante grande, preparado para estar en el mar bastante tiempo. Lo único que comparativamente con estos enormes navíos es mucho más pequeño y mucho más exclusivo, con una experiencia diseñada de una manera diferente, Ujú. pero sí que, oye, tú desde tu punto de vista y ya que pasas tanto tiempo ahí en el agua, sin entrar en la especificidad de Ritz-Carlton, que ahora entraremos después, ¿cómo le explicamos a la gente que nos está escuchando qué es esto de pasar unas vacaciones en un crucero sin ponerle marca? ¿Qué tiene esto de especial? ¿Por qué la gente se monta en un barco y se va por ahí durante unos cuantos días? La verdad es que yo creo, yo nunca había estado en un crucero, de hecho, ni siquiera como pasajero, y ahora que estoy en el mundo, en el mar, sí lo entiendo, porque quitan demasiados dolores de cabeza. Al viajero lo que le gusta es conocer, visitar lugares, etcétera. Y el irse de crucero significa hacer las maletas una vez, pasar la seguridad de aeropuerto una vez, llega uno al barco y va a visitar 3, 4, 5 países de una sola tacada, siempre tiene su ropa en la habitación, se cambia, va a cenar, va a comer, se baja del barco, da una vuelta, conoce un lugar nuevo, etcétera, regresa al barco, luego se vuelve a ir, al día siguiente se aparece en otro puerto. Entonces es una forma de viajar sin el dolor de cabeza de voy a pasar un día aquí y luego tengo que agarrar un avión, volver a hacer maletas, volver a pasar controles de seguridad, etcétera, porque todo lo que es aduanas, etcétera, se hace todo a bordo. Entonces el huésped nunca tiene que pasar por todas esas burocracias para hacer los cambios de país, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo veo una forma mucho más eficiente de poder disfrutar de muchos lugares en una sola semana de vacaciones, cuando normalmente con vuelos y demás, pues ya se te ha ido medio día, si no el día entero, cuando uno quiere visitar varios lugares. Entonces sí creo que es una forma muy diferente de viajar, pero mucho más cómoda cuando uno quiere abarcar varios destinos. De hecho, aquí podemos ya entrar en bueno, una pequeña disertación o discusión en la que diríamos, pues mira, a lo largo del tiempo, las navieras de cruceros pues se han ganado un prestigio. Y en muchas ocasiones ya son muchas las personas que, hablando de niveles de servicio y de la calidad, pues por ejemplo, de la comida a bordo, la variedad, cantidad de entretenimiento, etcétera, son muchas las personas que prefieren pasar sus vacaciones al margen de visitar los sitios, como digamos entendiendo el crucero como hotel en sí, Ujú.
porque al final vamos a intentar explicar un poco esto, como que un crucero es un hotel subido a un barco, podríamos decir, Correcto. aproximadamente. Ahora explicaremos la estructura, un poquito de mando de cada una de las partes. Pero sí que a lo largo del tiempo las navieras o las empresas de cruceros se han ganado el prestigio de que se come muy bien, de que el nivel de limpieza es altísimo, de que el nivel recreativo es enorme, de que la calidad de los espectáculos es muy buena y compiten de tú a tú y superan en muchísimos casos a la gran mayoría de los hoteles en los lugares por los que pasan o cuando entran en competencia en la decisión de nos vamos de crucero, nos vamos a un hotel. En muchas ocasiones el crucero está siendo vencedor en los últimos años. Y claro, y aquí ahora pues viene, pues no sé cómo decirlo, esa decisión de decir vamos a arrastrar un prestigio brutal que tenemos en una cadena hotelera, le vamos a poner el mismo nombre a unos barcos y vamos a saltar al mar. Esa decisión de, pues va a haber unos barcos en el mar que son de Ritz-Carlton. Todo el mundo sabe lo que es Ritz-Carlton y sabe el prestigio que tiene. ¿Van a ser capaces de mantener ese prestigio en el mar cuando ellos no son navieros como puedan ser otras empresas de cruceros que ya son muy conocidas y que tienen un reconocido prestigio? ¿O esta gente lo va a subcontratar todo y le va a poner solo el nombre? ¿Van a ser barcos que luego pues esto no va a funcionar porque no es como los hoteles, porque ellos son buenos en los hoteles y en los barcos no? Y bueno, no son barcos nuevos, ya tenemos referencias de cómo funcionan y del nivel que han alcanzado y todo esto, pero ¿cómo se vive esto de arrastrar ese nombre al nivel marítimo? ¿Qué pasa cuando de repente una de las cadenas hoteleras más prestigiosas del mundo y más antiguas del mundo a nivel internacional es el novato? Realmente es el novato en el mar, pero creo que, o sea, el movimiento que hizo Ritz-Carlton en este caso en ir al mar fue súper estratégico y creo que lo hicieron muy bien porque pues somos los pioneros del ultralujo en el mar. Y al fin y al cabo, la transición al mar no es complicada, porque ten en cuenta que a bordo somos dos equipos, por así decirlo. Aunque trabajamos obviamente todos bajo la misma bandera y trabajamos todos juntos, hay dos grandes divisiones, por así decirlo. Está la división de operaciones marítimas y está la división de hotel. La operación de divisiones marítimas, o sea, la división de operaciones marítimas está encabezada por el capitán, que es alguien que lleva toda la vida en el mar. Y todo lo que son pues los marineros, mantenimiento, sala de máquinas, etcétera, no es gente que viene de estar trabajando en mantenimiento en un hotel. Es gente que lleva toda la vida en el mar y es gente que súper experimentada en la vida en el mar. Y al fin y al cabo, a nivel operativo, no hay grandes cambios. Hay un gran cambio a nivel logístico, hay un gran cambio en el nivel de exigencia, pues sobre todo en puertos americanos con el tema de la salud pública, por el nivel de escrutinio que llevan en las inspecciones y demás. Pero lo que es el funcionamiento del hotel en sí, es exactamente el mismo. Tenemos unas suites maravillosas, pero tenemos un equipo fantástico de ama de llaves que se encarga de tenerlas siempre perfectas. Seguimos teniendo un chef ejecutivo que lidera todo el equipo de las cocinas de la embarcación. Entonces, a nivel de equipos es muy parecido y al fin y al cabo, Ritz-Carlton, los hoteles son muy lindos, pero la base de Ritz-Carlton, y lo tenemos en nuestra promesa al empleado, que es una de los estandartes que tiene Ritz-Carlton, es que nuestras damas y caballeros son el recurso más importante con nuestro compromiso al servicio. Entonces, traer eso ha sido la parte fácil, porque la parte humana que viene de Ritz-Carlton es la misma, tanto en el mar como si la pusiéramos en el aire, porque es ese compromiso de Tú servicio sigue dando ideas. para con el huésped, ¿no? Sí, claro, eso algún día llegará, ¿no? Pero esa parte, por así decirlo, es la más sencilla, porque la filosofía que tenemos como Ritz-Carlton y nuestro compromiso de cuidado genuino con nuestros huéspedes es,
es lo que prevalece. Y eso no importa si es un hotel que está en la Conchinchina, en Japón, en Estados Unidos o en la Tierra del Fuego. Sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, esa parte creo que ha sido la más sencilla de la transición, porque es mientras tengas personas con la actitud y comprometidas a entregar ese servicio y esas instalaciones excelentes, todo lo demás queda en segundo plano, ¿no? Y en este caso, pues tenemos un equipo estupendo de operaciones marítimas que saben perfectamente lo que hacen. Aquí vamos a hacer una serie de incisos, porque viene al hilo de lo que está comentando José. Para empezar, ha comentado lo de nuestras damas y caballeros son el activo más importante que tiene la compañía. Para aquellos que no hayan escuchado los otros episodios que hemos dedicado a esta cadena, tienen un lema de que son damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. Y entonces, digamos, se llaman a sí mismos damas y caballeros también, evidentemente, porque son, como dice José, parte de su lema como activo más valioso de la compañía. Y por otro lado, evidentemente, cuando se va a lanzar un barco y va a llevar un buen número de personas a bordo, ese primer barco que saliera, como está ocurriendo también en el caso de otras cadenas de muy elevado prestigio hotelero que también están saliendo al mar y algunas que están a punto de salir al mar, pues evidentemente no se contrata para ello a alguien que esté empezando, sino que requieren pues una cierta seguridad de que el servicio que van a poder dar está a prueba de imprevistos. Eso queda completamente claro. Este nombre que se arrastra de Ritz-Carlton no puede comprometerse a la ligera, digamos, arriesgarse a que el nombre pues no siga en esta altura. Y sí que resulta muy interesante. Como último inciso, José, yo me imagino a una persona que dice quiero hacer un crucero, digamos, de altos estándares en cuanto a lo que se refiere, vamos a decir, a la exclusividad, ¿no? Porque ahora explicaremos, el mundo de los cruceros está muy segmentado y existe excelencia en prácticamente todos los segmentos de los cruceros. Entonces, no podemos tampoco decir que unos sean mejores o peores, sino que están dedicados a un segmento o a otro, porque hay excelencia en muchos de los segmentos, como podréis escuchar en otros episodios del podcast. Pero claro, hay empresas, hay navieras que lo tienen muy bien segmentado en cuanto a el estrato de coste, en cuanto al estrato de lujo. Y existen efectivamente grandes navieras que tienen estratos de lujo ya muy consolidados, ¿no? Y entonces yo me imagino, pues teniendo la posibilidad de elegir, cuando la cartera o la billetera no es un problema, que dices, pues oye, me quiero hacer un crucero, pues donde quiera, voy a decir una tontería, comer langosta todos los días, por ejemplo, ¿no? Existen varias opciones de empresas de divisiones de grandes navieras que se dedican precisamente a estos cruceros de mucho lujo. Y sin embargo, aparecen unos que están empezando ahora con los cruceros, pero que se llaman Ritz-Carlton. El peso de eso de Ritz-Carlton hace pensar a la persona que va a apostar por empezar a viajar en ese barco, por ser de esos, vamos a decir, entre comillas, pioneros, ¿no? Tampoco es que vayas a dedicarte a cavar una mina, sino que, oye, pues vas a disfrutar de unas vacaciones, pero sí que vas a entregarle tu capital para las vacaciones, tu dinero, a una empresa simplemente porque te estás fiando del nombre, porque ya hay otras navieras de ultralujo que tienen un trabajo consolidado y que han demostrado ser excelentes. El poder que tiene ese nombre ha sido suficiente para poder llenar los barcos desde el principio. Se ha integrado, por ejemplo, a nivel de fidelidad, por se me está ocurriendo, ¿no? De puntos de fidelidad, el pasar tiempo en los barcos de Ritz-Carlton con la gente que se aloje en los hoteles de la marca o de Marriott en este caso. Se ha intentado integrar, va completamente por separado y tiene como su sistema de puntos de... Ahora hablaremos un poco de esto, ¿no? Que siempre me hace mucha gracia, el de alguien que paga estas cantidades de dinero por un crucero que luego le digan, para el siguiente tienes un descuento, a lo mejor a esa persona el descuento le da pues más lo mismo que una langosta más, una langosta menos en algunos casos, pero antes de entrar en ese detalle, ¿se integra dentro de, aprovechando todo esto del nombre, se integra dentro de las estancias de hoteles o tiene una estructura de puntos, por ejemplo, completamente separada? No, de hecho el tema de los puntos no se pueden usar a bordo, o sea, uno no puede comprar una estancia con puntos a bordo.
sí genera puntos para su cuenta de Marriott, si uno es miembro, entonces sí acumula puntos, pero no se pueden hacer compras por puntos aquí, y de hecho aquí el sistema de beneficios, por así decirlo, no funciona de la misma manera a bordo. Es decir, a bordo hay algunas categorías de Marriott Bonvoy que sí tienen en hoteles en tierra, tienen el beneficio de tener un upgrade, por ejemplo, de habitación, ¿no? A una mejor suite. En este caso, no funciona así a bordo. Lo que sí, obviamente, hay mucha gente que viene a hacer cruceros con nosotros por primera vez y nunca habían hecho un crucero antes. Pero es precisamente esa confianza en la marca, esa confianza ciega de que saben el estilo de servicio que van a recibir, lo que los ha traído. Y también, pues hay muchos cruceristas que aparte, pues he escuchado mucho la frase de José María, nos habéis fastidiado los cruceros de por vida, porque ahora ya nunca más queremos volver a ninguna compañía que no sea con vosotros, ¿no? Y de hecho tenemos gente que a pesar del poquito tiempo que llevamos en el mar, tenemos gente que ya es la 10ª vez que viaja con nosotros. Entonces, sí se ha mantenido esa reputación y se ha mantenido sobre todo esa confianza que tienen nuestros huéspedes en seguir viajando con nosotros, ¿no? Al margen de que sea en mar, en tierra. Entonces, de ese lado, así es como está funcionando. De hecho, claro, cuando hablamos de estas expresiones de pues me has fastidiado el resto de los cruceros, realmente a lo que se están refiriendo es una cuestión de estrato de niveles de servicio, lo que estábamos diciendo, ¿no? Alguien que haya estado acostumbrado a viajar en unos determinados estándares de costes, pues da un salto y pasa a otros estándares de costes y luego volver a bajar a los estándares de costes que tenía antes, aun siendo un servicio también excelente en la relación calidad-precio, pues puede echar en falta lo de comer langosta todos los días. Vuelvo a poner el mismo ejemplo bobo, pero es un poco para que se entienda de qué estamos hablando, porque, claro, hablamos de una marca que es relativamente joven, pero que viene a fidelizar y a captar a unos clientes que, como decíamos antes, no tienen problemas de billetera. Y ya cuando José nos dice que tiene clientes que han viajado 10 veces en un crucero de Ritz-Carlton, si nos ponemos a pensar lo que eso implica en términos de costes, pues, por ejemplo, lo que te estaba comentando antes, esta acción comercial que se lleva a cabo en muchos cruceros de antes de bajarte, reserva el siguiente y te hacemos un descuento. ¿A esas personas también se les hace esto en los cruceros de Ritz-Carlton o se echan a reír y dicen, mira, a mí ni me hagas descuento ni nada que no sé ni cuánto es? No, sí tienen algunos beneficios. Uno, cuando viajan de nuevo con nosotros, y pues se tiene la deferencia de tener un precio especial en ese aspecto y tienen un margen de descuento. Incluso aquellos, hay muchos que vienen a bordo y nosotros tenemos una figura que es la del Future Voyage Concierge, que es esa persona que para los huéspedes que desean investigar un poquito cuáles van a ser sus próximas vacaciones a bordo, pues pueden consultar con este concierge todos los destinos que tenemos disponibles en los 3 megayates, un poquito cuáles van a ser los itinerarios y demás. Y si reservan mientras están a bordo ya el siguiente viaje, pues sí tienen un precio preferencial, por así decirlo. Y de hecho, ahora ya vamos a centrar un poquito lo que es esta experiencia que entiendo que los oyentes están esperando decir, pero bueno, esto de un crucero de Ritz-Carlton, que es como un crucero normal, pero que las escaleras son de madera de caoba, o que las barandillas son de oro, o qué pasa aquí cuando yo entro me reciben con una copa, pues en vez de ser de yo qué sé, de alguna marca de cava, pues es de otra marca, a lo mejor de algún champán, o vamos a ver, yo me planto, pues cierro los ojos, digo reservado, y ya, pues mira, me voy el viernes que viene, vamos a conocer a José.
Estás en el barco, en el primero de los barcos, el más antiguo de los tres, el pionero, y además el que tiene un tamaño más reducido, que eso tiene unas implicaciones logísticas muy interesantes de dificultad y de fogueo, además muy interesantes, porque como decías antes, el barco precisamente la gran diferencia es que se está moviendo y el acopio y la logística es muy distinta, o sea, eso tiene una formación aparte. Correcto. Pero si yo me pongo en el lado del huésped y ya subo por esa pasarela, los barcos de Ritz-Carlton también están en las terminales de los puertos, es necesario irse a un hotel de Ritz-Carlton para entrar en un embarcadero y llegar allí con una barca hasta donde está el barco para subirse. Entiendo que la experiencia de subida es en un puerto normal y corriente, o no hay que hacer ninguna aventura. No hay que hacer aventuras. De hecho, nosotros tenemos, pues desde el proceso de reserva, ofrecemos también el servicio de incluso arreglar el hotel si quieren quedarse alguna noche más en el destino de embarque, si quieren quedarse alguna noche más en el destino de desembarque. Podemos coordinar incluso los vuelos de avión, podemos los vuelos, podemos coordinar los transfers. Tanto del aeropuerto al yate como del aeropuerto a un hotel y del hotel después al yate, pero siempre estamos atracados. Es extremadamente extraño el hacer un embarque mientras estamos anclados a algunos metros de la costa. Eso creo que ha pasado una o dos veces en algún viaje que se ha hecho privado. Pero por lo regular siempre es un puerto en tierra firme, estamos atracados en el puerto y pues se pasa por la terminal y se pasa por el chequeo de seguridad, hacen el check-in fuera en la terminal y entonces ya les damos la bienvenida a bordo. En la terminal dejan todas las maletas, ya se olvidan de todo y ya suben y pues obviamente luego ya se encuentran su equipaje en la habitación y demás. Antes de seguir con la experiencia, con este jueguecillo, también lo primero que quiero hacer es fijar un poco la expectativa. Mira, si ponemos, por ejemplo, a aquellos que nos estén escuchando, la naviera más grande del mundo en cuanto a lo que son cruceros se llama Carnival, es una naviera de Estados Unidos, y Carnival tiene muchos tipos de cruceros a los que poder adscribirse y los separan en función del carácter que tiene el crucero. Y entonces ellos te dicen, oye, pues si es la marca Carnival como tal, es una marca de cruceros animados, con mucho baile por la noche, mucha música, para gente que, bueno, pues que quiere pues pasar unos días de fiesta. Y luego tienen otra marca, de las muchas que tienen, va a ser Princess, si no estoy segmentando mal, creo que es Princess, que te dicen, bueno, pues aquí no hay música, aquí lo que nos basamos es en la comida, es un barco más de corte clásico, donde la gente, pues después de cenar, se sale aquí por la cubierta, se toma algo en paz, tranquilamente, y no tiene música y no tiene, digamos, animación, ¿no? Entonces es una responsabilidad de la persona que va a contratar el crucero saber si lo que quiere es descansar o quiere ir de animación, quiere bailar, quiere moverse y quiere tener algo más de fiesta. Entiendo yo que si vosotros sois 3 barcos, seréis 4, 5, 6, esto irá creciendo, pero claro, comparativamente sois muy poquitos barcos, habrá habido que tomar una decisión y decir, nuestros barcos tienen este carácter. ¿Qué carácter tienen los barcos de Ritz-Carlton para el crucerista? Bueno, creo que has hecho la pregunta dando la respuesta. Tienen el carácter de Ritz-Carlton. La experiencia que ofrecemos a nivel hotel es la misma que se puede disfrutar en un hotel Ritz-Carlton en tierra. Tienes tu Suite Ambassador, que es pues como un butler que te ayuda durante toda tu experiencia a bordo, te ayuda a deshacer las maletas, te ayuda con cualquier pedido que tengas durante tu experiencia. Tienes una serie de restaurantes en los que disfrutar de diferentes tipos de cocina. El entretenimiento está más dedicado al disfrutarlo con un trago y demás cuando estás en la cubierta 4, por ejemplo, en el living room, y pues un par de noches por viaje.
tenemos una fiesta dedicada con una ambientación un poco más disco y otra noche que la llamamos en blanc, donde la gente pues va vestida de blanco y pues está todo decorado de ese estilo, ¿no? Entonces no es un ambiente de fiesta, pero sí un ambiente de disfrutar, pero pues con la elegancia y la clase que podría uno disfrutar en cualquier Ritz-Carlton del planeta, por así decirlo. Es decir, si uno cierra las ventanas y no ves que estás al mar, te dicen que estás en un Ritz-Carlton de tierra y te lo podrías creer, porque pues el tipo de muebles, las presentaciones, todo tiene exactamente ese mismo nivel, que es lo que nuestro huésped espera. Pues vamos a quitarnos de en medio las dos reivindicaciones que tengo en el podcast y vamos a, esas nos las quitamos del medio enseguida porque yo las repito, ¿eh? Y una de ellas es, ahora hablaremos de la restauración, pero si yo me voy a un barco de estos de Ritz-Carlton y por la mañana voy a desayunar, ¿hay donuts? Podemos conseguir donuts. Vale, me vale la respuesta. Es una, no, lo comento, muchas veces lo repito en el podcast porque hay una cierta tendencia en los hoteles a decidir por el huésped, es decir, no dejar que el huésped decida, sino que hay una cierta tendencia en hoteles, sobre todo de 5 estrellas, a decir, no comas de esto porque a lo mejor tiene demasiado azúcar, ¿no? Entonces elimino los donuts del desayuno y es algo que me parece muy discutible porque dices, oye, sería el huésped el que decidiera si quiere comerse un donut o no. Debería tener la oportunidad de hacerlo, sobre todo cuando está en un hotel en el que está, digamos, valorando, está desembolsando una cantidad importante precisamente por tener opciones para poder elegir, ¿no? Entonces, es una reivindicación que hago de que, oye, si te vas a Bora Bora y desayunas en un hotel de 5 estrellas, estaría estupendo que hubiera lo de donut al final es una marca, pero entendemos el concepto de lo que estamos reivindicando. Y la otra cosa es cómo vamos de cócteles sin alcohol. Cócteles sin alcohol, mira, de hecho nosotros tenemos uno a bordo que es mi favorito y de hecho hoy estaba cenando en uno de los restaurantes y es precisamente el que he pedido, que es un After Sun que tiene pepino, agua de coco y demás y está delicioso y sí tenemos mucha variedad. Y en cuanto a tu reivindicación sobre los donuts o sobre disfrutar del alto contenido en azúcar, el que no se quiere contener aquí no tiene que hacerlo. Tenemos una chef pastelera espectacular que prepara unos croissants, chocolatines y demás riquísimos. Y también el que quiere dedicarse un poco más al mindfulness y al well-being, ¿no? De hoy en día y al wellness, también puede hacerlo. Tenemos, obviamente, para cubrir todos los paladares y también, obviamente, el que viene aquí con restricciones alimenticias ni las siente, porque los ponemos en comunicación con el chef y el chef se encarga de que obviamente pues todo salga según sus especificaciones y demás. Obviamente hoy en día es casi tendencia el tener ciertas restricciones, también están las alergias, etcétera. Entonces sí podemos encontrar la manera de satisfacer a absolutamente todos los De paladares. hecho, voy a tener que empezar a puntualizar que cuando digo lo de que haya donuts, no estoy abogando porque se coman 25 cada día y cosas de estas, sino simplemente porque el que quiera comerse uno, por ejemplo, pudiera tener Se la lo ocasión. puede comer. Tampoco cuestión ahí de morir en el intento, ¿no? De salir de allí rodando. Pero bueno, una vez entendido esto, pues vamos a entender por qué un crucero de Ritz-Carlton, más allá de la parte que, aunque tú no lo digas, ya lo digo yo, del precio corresponde con el nombre, que es algo que siempre va a ocurrir cuando se arrastra un nombre como este, pues una Así parte es. del precio que se paga pues pertenece a que se llama de esta manera, que tiene este nombre de prestigio, pero más allá de eso, esta gran diferencia de precio que puede haber con un crucero más como los que estamos habituados a ver en las, pues yo que sé, cualquier youtuber o en las revistas, etcétera,
¿Por qué un crucero de estos? Yo entro allí, ya estoy dentro del barco y mi experiencia, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo primero que me encuentro? ¿Voy a encontrarme allí a personas con camisas de flores que me van a recibir? ¿Está orientado más bien a que no haya camisas de flores, sino otro tipo de aspecto general? En este barco, por ejemplo, en el que estás tú, entiendo que a lo mejor con el tiempo, cuando la flota sea más numerosa, puede haber, ¿por qué no?, algún tipo de variación y decir, pues tenemos un barco que es un poquito más festivo, otro barco que es un poquito más de un corte, un pelín dentro de lo que es la marca. También hay hoteles Ritz-Carlton que son más clásicos y otros que han sido un poquito más arriesgados, han experimentado un poquito más con alguna variación y entiendo Ujú. que eso también se puede hacer en los barcos porque al final, oye, si al cliente le gusta, pues ¿por qué no se le va a dar esa valoración? Pero en el caso tuyo del Brima, ¿cómo yo entro y qué pasa? ¿Qué veo allí? Cuando entro, pues me quedo allí todo asombrado, mirando cómo es de grande el barco, cuánta gente hay, para poner también que hemos dicho antes que es un Ajá, barco sí, claro, pequeño, claro. cómo es de grande el barco, porque no es tan pequeño al fin y al cabo, pero cómo es para que la gente lo ubique y luego cómo entramos por allí, cómo Ujú. empiezan mis vacaciones ahí. Bueno, nuestro barco o nuestro megayate Brima, que es donde nos encontramos, tiene 190 metros de largo, de eslora, y son 25.000 toneladas en cuanto a peso. Y tiene capacidad para 298 huéspedes en 149 suites. Obviamente, pues tenemos diferentes categorías de suites. Y en cuanto a tripulación, en total somos unos 260 damas y caballeros a bordo, con lo cual es prácticamente una dama o caballero por cada huésped. Entonces, cuando... Empezamos bien porque ahora también tenemos que. Yo voy a ir haciendo un poquito de incisos. Disculpa que te vaya interrumpido, pero es que para que No, se no, no, para entienda, nada. cuando uno va a reservar un crucero, normalmente, pues lo primero que decide es, quiero un crucero interior, o sea, un camarote interior, lo quiero con ojo de buey, lo quiero con ventana al exterior, lo quiero con un balcón, lo quiero con una terraza, y en función de eso va teniendo diferentes costes, ¿no? En el caso de un crucero de Ritz-Carlton, yo entro al Prima y digo, bueno, pues yo para abaratar costes quisiera viajar en un camarote interior sin ventanas. ¿Qué me dices tú? Que lo lamento mucho, pero todas nuestras suites tienen vista al mar y todas tienen terraza. Entonces, en eso, desgraciadamente, es en las poquitas cosas o deseos que expreses que no te vamos a poder complacer. Pero si hace falta, le pondríamos Tapeamos la papel ventana. a la ventana para que no veas fuera y te lo convertimos en interior. Nosotros, si en algo nos caracterizamos, es por hacer los sueños realidad. Entonces, ponme lo más difícil, por Pero favor. sí que estamos hablando ya de que para empezar, un barco que tiene 200 metros de largo, de eslora, que, por ejemplo, un crucero de estos grandes que estamos acostumbrados a ver, no los más grandes de Royal Caribbean, que están actualmente por los 360 metros de largo, más o menos, Ujú. pero sí que unos barcos ya grandes están en torno a esos 250, 270, incluso 300 metros de largo. Estamos hablando de que llevan a lo mejor ya 5.000 pasajeros y 2.000 tripulantes, tal vez. Ajá. Estamos hablando ya de unas 7.000 personas a bordo. Y aquí estamos hablando de un barco de 200 metros de largo en el cual van 250 pasajeros y 250 acompañantes de los pasajeros, que estaríamos hablando de unas 500 personas. Eso ya te hace una idea del ratio de metros cuadrados por persona, aunque solo sea de habitaciones o de camarotes, que estamos hablando siempre de suites, Ujú. todas exteriores, y que claro, aquí ya la cuestión es, ¿quieres una suite, una super suite, una mega suite o quieres aquí un... ¿O Entiendo quieres que la Owner Suite, que es nuestra exactamente, mejor suite? que ahí estaríamos hablando ya, más o menos, tú tienes un poco en mente, sin que sea esto un examen aquí para sacar nota, más o menos, así, pues, cuánto podría medir uno de los camarotes vuestros entre los grandes y los pequeños, más o menos, en cuánto le podrían dar la cosa. De los grandes, el más grande vendría a ser probablemente unos 60, 70 metros cuadrados aproximadamente, el Owner Suite. Y una Terrace Suite vendrían a ser aproximadamente unos 25, 30 metros cuadrados.
Es decir, estamos hablando de que tendríamos un cierto espacio para movernos Ujú. y que siempre tendremos esa vista al mar. Pero Sí. claro, más allá de eso, ahora decimos qué uso habitual de descanso o de estancia se le da al camarote, y lo que sí que tienen estos barcos es, digamos, unas zonas comunes con mucha cantidad de servicio. Entonces yo dejo mis cosas en la habitación y digo, venga, voy a pasear por el barco, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que me encuentro por aquí, me puedo tomar algo, tengo sitios para descansar, entiendo que habrá por ahí alguna piscina a lo mejor, o alguna pista de deporte, o hay máquinas de videojuegos y cosas así, o esto aquí no aplica, está muy orientado a personas de una cierta edad que requieren un cierto tipo de servicios, o hay más variedad de edad de la que nos podríamos pensar inicialmente. ¿Cómo es esto de Ujú. circular por ahí por el barco? No, de hecho, también tenemos familias a bordo que vienen a veces y hemos tenido desde niños pequeños. De hecho, tenemos nuestro Ritz Kids, que es el lugar donde tenemos a damas y caballeros especializadas en ofrecer experiencias también a los más pequeños. Tenemos nuestras amenidades para los pequeños con los albornoces chiquititos y su set de baño particular y todo. Entonces, pues sí, estamos para todos los gustos, por así decirlo. Y pues como me pedías un poquito el tour, pues lo primero que vas a hacer cuando vas a llegar a la entrada del barco, el día del embarque, es ver a un servidor y yo te daré la bienvenida a bordo. Y en cuanto te subas, te presentaré a uno de nuestros acompañantes que te llevará primero a tu muster station, que es la estación de emergencia. Obviamente, por exigencias de las leyes marítimas, el primer lugar al que te vamos a llevar es a decirte dónde tienes que ir en caso de emergencia. Después de ahí, te llevaremos a tu suite, te explicaremos un poquito cómo funciona todo en la suite, las luces, las amenidades que tienes, se va a presentar tu suite ambassador, ¿no? Tu embajador de la suite, que es el que va a estar muy en contacto contigo mediante tecnología durante todo tu viaje. Y a partir de ahí ya eres libre para explorar el yate. Y entonces, si decidieras empezar desde arriba e ir bajando piso por piso, empezarías en el deck número 10, que es donde tenemos nuestro Observation Lounge. Ahí es donde haremos un cóctel de bienvenida con todos los ventanales abiertos y es también para que pues todos los huéspedes puedan disfrutar de la partida, ¿no? Del zarpado hacia el mar. Y ahí también tenemos a nuestra directora de entretenimiento que explica un poquito pues lo que vamos a hacer, presenta un poquito también a todo el equipo de gerencia en el yate. Y después de ahí, si bajases un deck más, estarías en el deck del spa. Tenemos un Ritz-Carlton Spa a bordo, con varias cabinas de masajes, tenemos el fitness center, tenemos ahí también el centro médico, tenemos las dos cubiertas exteriores que hay en la cubierta 9, son solo para adultos y son de relajación. En la parte delantera tiene un jacuzzi y en la parte trasera, pues tenemos varios camastros para que la gente pueda leer un libro, tomar el sol, lo que quieran, pero en esas sí no hay música y es un ambiente pues mucho más destinado a la relajación. Después de ahí pasaríamos al deck 8, que es donde tendríamos el puente de mando, donde organizamos, de hecho, visitas para nuestros huéspedes para poder ver el puente de mando, saludar al capitán y demás. Habría también muchísimas suites ya en ese deck. Y tendríamos el primero de los restaurantes, que sería el restaurante Mistral, donde uno puede disfrutar de una cocina más del estilo mediterráneo, donde se ofrece la pesca del día y donde también pues tiene algunos toques del lugar donde estamos, ¿no? A nivel culinario.
Y después, pues seguiríamos bajando. De hecho, en Mistral también tenemos una pequeña piscina. Es la primera que uno se encuentra cuando va bajando desde arriba. Y ya pasaríamos al piso 7. El piso 7 solo son suites. No hay, no hay zonas comunes, por así decirlo, en la cubierta 7. Porque ahí, además de estar una zona de suites, tenemos las mejores suites del yate, están en el deck 7, que sería pues las suites, las owner suites o suite del propietario, como se le quiera llamar, y otras categorías más. Y después ya si bajásemos a la cubierta 6, tendríamos dos restaurantes. Uno sería Talatnam, que significa mercado flotante en Thai, y es pues un restaurante de fusión asiática. Hay sushi, pero también hay curries, también hay pollo, hacen un postre de cheesecake de matcha que está absolutamente espectacular. Pues sí hay mucha variedad. Y junto a ese restaurante tenemos el restaurante Sea, que significa, o el nombre viene de Sven Everfeld Aboard, porque este chef, Sven, es el chef del restaurante Aqua, que está en el Ritz-Carlton Wolfsburgo, en Alemania, y es un restaurante que tiene 3 estrellas Michelin. Entonces él puso el nombre y elaboró el menú con nuestro equipo culinario, y en ese restaurante se ofrece una experiencia gastronómica de degustación de 6 tiempos, se puede hacer con maridaje, entonces pues es toda una experiencia culinaria, ¿no? Y después, si siguiésemos bajando de cubierta, el resto serían suites en la cubierta 6, y llegaríamos a la cubierta 5, que además de habitaciones, tenemos también el pool house, que es normalmente el lugar favorito de nuestros huéspedes para disfrutar los días en el mar, porque pues ahí es donde está la piscina principal, hay zonas para estar disfrutando de tomar el sol, y también es donde servimos desayuno y almuerzo, y de vez en cuando también lo abrimos por las noches. Entonces ahí es un lugar un poco más informal para disfrutar más pues de un ambiente con algo de música. También hacemos eventos ahí de vez en cuando, ponemos un disc jockey, ponemos a una banda con música en vivo y demás. Y después pasaríamos al deck 4, a la cubierta 4, que es donde has llegado, y ahí tendríamos el living room, que es, pues, como su nombre dice, la sala de estar, ¿no? Es donde tenemos el bar principal del barco, y donde la gente pues puede sentarse, tomar una copa. Todas las noches tenemos a la música en vivo, tocando. Entonces, pues también a la gente le gusta disfrutar de ese ambiente un poquito más relajado y distendido. También hacemos algunas actividades. Hoy, por ejemplo, hemos hecho un trivia. A veces hacemos como el juego del Trivial Pursuit, y hacemos huéspedes contra oficiales, ¿no? De hecho, hoy hemos ganado nosotros, y se hacen 15 preguntas y tal, entonces pues también está divertido. Y, y en el deck 4 tenemos también el Evrima Room, que es el restaurante un poquito más elegante, por así decirlo, a bordo, con un menú también absolutamente delicioso, y ese sí tiene una mayor carga de la cocina, de reflejar la comida local del lugar donde estamos. Entonces, es una carta que también va variando cada 3 días, y pues así tiene mayor oferta para que los huéspedes que van una y otra vez pues puedan estar experimentando platos nuevos, y siempre sea una experiencia diferente, ¿no? Oh, qué interesante es eso, sí, sí. Y después tenemos un rincón secreto que es la marina, que si uno llega a través de la cubierta 5 y está en el pool house, tiene un ascensor que lo lleva 2 pisos más abajo,
y sale a lo que es la parte de atrás del barco. Y en esa parte de atrás abrimos unas alas que salen de las paredes, por así decirlo, laterales, y ahí montamos unas mesas que están literalmente sobre el agua, y en la parte de más atrás montamos un sistema que se llama Aquabana. Digo, eso es la marca del sistema en sí, pero es básicamente una zona inflable con un hueco en medio, con una red, con lo cual los huéspedes pues, pueden usarlo, es una piscina, pero en el mar. Y ahí pues tenemos también unos paddleboards y tenemos también unos kayaks, también hay unas cúpulas inflables, entonces los huéspedes pueden estar ahí debajo en la sombrita, también hay otros así tipo camastros inflables, donde pueden tumbarse a tomar el sol, y pues es algo que le encanta, ¿no? A los huéspedes. Y aparte de eso, pues tenemos un par de rincones más en el barco, como es la proa, que se usa pues también para eventos especiales, cuando llegamos a un sitio que es así especialmente lindo, ¿no? Por ejemplo, en este viaje vamos a llegar a un puerto que está en Montenegro, que es Kotor, y la llegada con el barco es increíble porque es entre montañas y demás, entonces pues tendremos en la proa organizado un poquito de café, chocolate caliente y demás para aquellos huéspedes pues, que quieran madrugar y quieran estar disfrutando del paisaje, ¿no? Pero también, pues, de hecho, mañana en Dubrovnik vamos a tener a una artista, violonchelista, que va a estar tocando pues con Dubrovnik de fondo en el anochecer, y va a estar también espectacular. Entonces hay algunos lugares que sí utilizamos también para algunos eventos especiales. De hecho, yo me comprometí hace 3 meses en la proa. El equipo me montó así una Un evento mesa especial. privada, ahí el segundo del capitán volando con un dron, vamos, fue así increíble. Entonces sí hacemos muchos momentos únicos para los huéspedes y también para nuestras damas y caballeros. Y es que ahora vamos a hablar de eso, porque inicialmente te quería preguntar, para la elección del barco, ¿es algo que de manera más o menos fija, si tenéis actualmente 3 barcos, son, si no me Tres, equivoco? ajá, correcto. ¿Quiere decirse que cada uno de los 3 barcos recorre una zona geográfica? Que el Brima va por el Mediterráneo, hay otro que vaya por el Caribe y otro que vaya por el Índico, por decirte algo. Van cambiando entre sí. Te puedes juntar con que durante 2 meses haya los 3 barcos que vayan por el Mediterráneo, por ejemplo. ¿Es el criterio de elección del barco el área en el que se mueven o no funciona así para elegirlos? No, estas decisiones se toman con un mínimo de 18 a 20 meses de antelación, es que se hacen los itinerarios. Y de hecho, por ejemplo, ahora coincide que los 3 yates estamos en el Mediterráneo, pero estamos en el Mediterráneo porque Ilma y Ebrima nos estamos preparando para ya en la primera semana de noviembre cruzar el Atlántico para iniciar la temporada de Caribe. Y Luminara, que es el último yate que lanzamos en julio, ya se va a ir bordeando África para ir a los viajes de Asia. Entonces, a futuro sí van a ser diferentes, porque de hecho Ebrima, para el 2027, si no me equivoco, tiene ya programado estar Polinesia Francesa y Hawái. Entonces, los itinerarios pues cada vez van creciendo más, ¿no? Teniendo los 3 yates y teniendo las posibilidades de abarcar muchísimo más. Entonces, en ese aspecto sí se va a intentar pues no tener los yates en el mismo lugar al mismo tiempo. No, no tiene mucho sentido. Y vamos a orientar también un poquito a las personas que nos estén escuchando, simplemente por un tema de, vamos a decir, de cultura general, porque habrá muchas personas que nos estén escuchando que no estén en la disposición de poder circular con vosotros en uno de vuestros barcos. Cuando alguien reserva unas vacaciones en un crucero, muchas veces es complicado. Es complicado y de hecho a veces las propias navieras incluso te pueden sugerir que hables con agentes de viajes que estén especializados en ello para que no tengas muchas sorpresas por el camino.
Y Ujú, se refieren a estas cuestiones de que te pones a contratar el crucero y dices, bueno, el camarote vale tanto, pero luego que si paquete de bebidas, que si seguro de viaje, que si quieres dentro de los paquetes de bebidas diferentes categorías de paquetes de bebidas, cosas que estén incluidas o no, excursiones, etcétera. Y claro, pues se busca cerrar ese precio, ¿no? ujú, En el caso de un viaje como el vuestro, en un crucero, yo le sigo llamando crucero a vuestra actividad, en un crucero como el vuestro, ¿se busca también el cerrar el coste? ¿Se da una tarifa plana final? ¿O es justamente todo lo contrario y se asume que como las personas que han dado el paso de entrar en vuestro crucero son personas que no se van a asustar porque se les cobre yo qué sé, la copa de lo que sea a bordo o el bajar a tierra tenga un coste adicional o lo que sea? Todo se va haciendo sobre la marcha, se cierra un precio al principio, no hay nada incluido, está todo incluido, estamos a mitad de ujú, camino entre todo y nada. En vuestro caso, ¿cómo se puede saber lo que te va a costar el viaje en caso de que, vuelvo a repetir, es una manera diferente ujú. de pensar, a vuestros huéspedes les importe, entre comillas, a todo el mundo le importa, pero les importe más o menos lo que realmente vaya a costar el viaje? Ujú. ¿Cómo es la actitud en este caso? No, realmente uno cuando reserva con nosotros está reservando la experiencia al completo, y va a poder disfrutar de todos los restaurantes, va a poder disfrutar de todas las bebidas alcohólicas y de todas las experiencias a bordo. Sí hay algunas partes que están excluidas de este precio. Por ejemplo, el restaurante este de degustación que estaba mencionando, ese sí tiene un fee. Todos los demás restaurantes se pueden disfrutar sin ningún problema. Tenemos también room service 24 horas, y también se puede disfrutar incluido en la habitación y no hay como que pagos extras de entrega ni nada por el estilo. En cuanto al alcohol, es todo alcohol totalmente de máximo nivel, pero sí tenemos para aquellos paladares extraordinariamente exigentes, sí tenemos también una carta de vino aparte, y para los paladares que les gusta whisky ya de muy altos vuelos, sí tenemos obviamente pues Macallan número 6 que puede costar $8.500 la botella. Pero las botellas que tenemos a disposición que sí están incluidas son también de niveles absolutamente altísimos. Entonces, Ya, por así es que ejemplo, funciona. se me está ocurriendo, ¿eh? Yo te Ajá. pregunto, se me está ocurriendo, alguien que se aloje con vosotros y quiera beberse pues, una copa de Don Periñón, ¿lo tendría incluido o sería una de esas bebidas que estaríamos hablando de carta aparte? Si ha reservado la suite del propietario, tendrá una botella de Don Periñón esperándole en la habitación en el momento del check-in para que la disfrute. Si es de alguna otra suite, sí tiene un costo, pero cualquier otra suite, digo, no me gusta mucho hablar de marcas porque no nos están pagando aquí para eso, pero, No, es por pero sí puede, pero para identificar. que haya una referencia del producto. Todas las habitaciones tienen su botella de Moët Chandon a la llegada, en frío, en hielo, con sus dos copitas al lado, para disfrutarlo. Y no es una amenidad de bienvenida. Cuando uno se termina esa botella, llega el Sweet Ambassador y le pone otra. Entonces, en ese aspecto, sí estamos hablando de ese tipo de servicio, por Oye, así y decirlo. entonces hablando de esto, como vosotros sois, digamos, uno de los referentes del conocimiento del huésped, si soy yo el que hace la reserva y yo no bebo alcohol, por curiosidad, entiendo que no me aparecerá una botella de champán en la habitación cuando llegue, sino que habrá algo, digamos, que no tenga alcohol, ¿no? Para empezar. Por supuesto, eso Y, siempre y lo, oye, lo, lo y cuidamos. vosotros qué dejáis? Es una curiosidad, ¿eh? No, no es que simplemente, pues está muy claro, Ujú. normalmente está muy claro que el champán es la bebida alcohólica que se identifica con un alto standing en general, pero cuando no es alcohol, ¿qué es lo que deja Ritz Carlton en un camarote de alguien que no bebe?
Bueno, alguien que no bebe normalmente nos Que lo no bebe va a alcohol, que no bebe reportar. Sí, alcohol. sí, sí, alguien que no, alguien que no bebe alcohol nos lo va a reportar en el momento de hacer la reserva, porque si Ujú. no nos dice nada, pues obviamente se encontrará con la botella de champán a la llegada. Entonces, cuando alguien ya establece que no quiere alcohol, nosotros nos caracterizamos por un servicio personalizado. Entonces, no tenemos una amenidad establecida de, pues para todo el que no bebe alcohol ponemos esto. No, en el momento en que el huésped nos dice, no, no, a mí es que no me gusta el alcohol o no bebo alcohol, señor, ¿qué le gustaría tener en su habitación a la llegada? Y entonces nosotros hacemos que pase. Entonces, en ese aspecto, pues siempre buscamos personalizar las experiencias precisamente pues con el fin de satisfacer al huésped, ¿no? Era una curiosidad simplemente. Y Ajá. ahora aquí cortamos lo que sería el huésped y vamos a hablar de otra parte que probablemente haya mucha gente que nos esté escuchando que esté en esa otra parte. Quien trabaja en el barco, estamos hablando de que está trabajando en un barco y además tienes esta marca que es uno de los referentes de lo que es la atención al cliente, la personalización y lo que Ujú. sería esa experiencia de usuario llevada a unos límites en tierra que siempre buscan esa excelencia, tanto en los reserves como en los que no lo son. Ajá. ¿Cómo se llega a operar, a trabajar en uno de estos barcos? ¿Se contrata a las personas que ya trabajan en los hoteles de Ritz-Carlton? ¿Se les da una formación específica a personas que no trabajan en hoteles de Ritz-Carlton para trabajar en los cruceros? ¿Cómo es? ¿Es una transferencia dentro de la misma marca o se busca empezar desde cero porque la formación es muy diferente? ¿Cómo alguien que nos esté escuchando y que diga cómo será trabajar en un crucero de Ritz-Carlton? Lo primero, se entiende que las condiciones de trabajo en cuanto, no vamos a hablar de lo que sería el sueldo, sino las condiciones de trabajo en general, lo que sería el ambiente de tu trabajo, Ujú. el día a día, vamos a dar por hecho que sería pues similar a lo que estaríamos hablando en un hotel de Ritz-Carlton. Ujú. ¿Cómo son esos procesos de selección? Alguien que nos esté escuchando y que quiera ir a trabajar con vosotros en el Brima, por ejemplo, Ujú. ¿qué podría pensar en hacer? Bueno, para empezar, nosotros, lo que es el equipo de operaciones a bordo, no nos encargamos de la parte de reclutamiento. La parte de reclutamiento se ejecuta toda desde tierra. Ujú. Y se hace pues a través de la página web. Uno entra y decide si quiere aplicar a trabajos en tierra o si quiere aplicar a trabajos en la flota y en el mar. Entonces ahí puede encontrar todas las posiciones que están disponibles y si uno pues cree que cumple con los requisitos para poder formar parte del Es decir, equipo. a todos los efectos, eres un trabajador de Marriott. En este caso no, porque la marca de Ritz-Carlton Yacht Collection funciona como franquicia. Entonces, no Ajá. estamos bajo el paraguas de Marriott, por así decirlo, aunque obviamente Pero sí la estructura de contratación y todo esto es la misma que tienes, si es la misma que tienes para entrar en un hotel en tierra, ¿no? Pues entiendo que es Correcto, toda la correcto. misma Sí, estructura. pero es toda una estructura aparte. Es decir, son entes empresariales diferentes, aunque Ajá. hay muchísima, obviamente, colaboración, porque pues no deja de ser la marca Ritz-Carlton. No puede ser de otra Sencillamente es forma. que, correcto. Entonces, en ese aspecto sí es una estructura aparte, pero el proceso y lo que se busca es exactamente lo mismo. Y yo en esto pues sí coincido mucho con la visión y siempre he contratado cuando me ha tocado hacerlo de la misma forma. Lo que buscamos es aquello que no se puede entrenar, que es lo único que no se puede ni enseñar ni hacer aprender, que es la actitud. Entonces, todo el que tiene la actitud y el deseo, todo lo demás es práctica, 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 y la práctica acaba llevando a la perfección. En ese aspecto no hay limitantes de si no has trabajado en Ritz-Carlton, no puedes trabajar en los yates de Ritz-Carlton. Si no has Ujú. trabajado y si no has trabajado en la vida, tampoco significa que no puedas trabajar en los yates de Ritz-Carlton. Mientras tengas la actitud, el deseo y estés dispuesto a pasar obviamente por los entrenamientos, los certificados y demás que hay que hacer para entrar a trabajar en el mar, ya no en Ritz-Carlton, sino en cualquier
en cualquier barco, eh, con eso ya tienes una parte ganada, por así decirlo. Obviamente, para según qué posiciones, sí se busca una cierta trayectoria o una experiencia en sectores de ultralujo, o pues como cuando me vinieron a buscar a mí, pues que tuviese experiencia en Ritz-Carlton para obviamente reforzar esa filosofía de Ritz-Carlton en el mar, ¿no? Que Ujú, siempre es mucho más fácil pues trasladar ese conocimiento de tierra ujú. cuando ya has estado pues varios años con la compañía y conoces muy bien pues cuáles son sus valores y cómo transmitírselos a todas las damas y caballeros que están con nosotros a bordo. Y luego, una vez que han conseguido el trabajo, la gente que está contigo trabajando, te voy a hacer una pregunta de esas así que están muy chulas. ¿Cómo es Ujú. trabajar contigo? ¿Eres un mal jefe? ¿Eres un tío desagradable con la gente que está trabajando contigo? ¿Les dejas dormir? ¿No les dejas dormir? ¿Les gritas mucho? ¿Les fastidias la vida? ¿O no es tanto así? ¿Cómo es la vida en el barco con un director del hotel como tú? Bueno, pues yo soy una persona y siempre he querido ser así, firme pero justo. Yo cuando veo que alguien le pone todas las ganas, no tengo problema en repetirle las cosas 15 veces. Cuando veo que alguien no lo hace porque sencillamente no quiere, entonces tenemos un problema. Y ahí tampoco me desgasto. Yo no grito, jamás lo he hecho en toda mi carrera, porque no creo que sea la forma. Y con Ritz-Carlton tenemos así todas las herramientas del planeta a nivel disciplinario y demás para tomar las decisiones que tengamos que tomar sin tener que uno tener la sangre hirviendo, ni faltar al respeto, ni nada por el estilo. Yo soy una persona extremadamente respetuosa y obviamente pues hoy en día, tal como se manejan ciertas situaciones y demás, siempre me gusta hacer las cosas por el libro, porque así no hay problemas de ningún lado, ¿no? Entonces, en ese aspecto soy una persona muy tranquila. Yo dejo a la gente que haga su trabajo. Mientras tú hagas tu trabajo bien hecho, a mí si lo has hecho en 4 horas o lo has hecho en 6, para ti es quien lo haces. Lo Y, único que me preocupa es el resultado final, por así decirlo. Si necesitan apoyo de mi parte y demás, yo siempre estoy para ayudar a todo mi equipo, porque al fin y al cabo ellos son los que hacen las cosas, que las cosas pasen, por así decirlo. ¿Tú crees que también a nivel de currículum vitae se va a trasladar lo que ocurre con los hoteles de tierra, que las personas que han trabajado en Ritz-Carlton poner eso en su currículum cuando acceden a algún otro hotel de alguna otra cadena? Normalmente es un refrendo, es algo que les da un cierto valor, ¿no? Es decir, bueno, Ujú, si has trabajado allí. Y entiendo que esto es, por lo que hemos hablado aquí otras veces, porque la propia cadena Marriott se encarga de una formación muy exhaustiva y de una mejora continua muy exhaustiva durante el tiempo que se está trabajando allí. Y alguien que entra a trabajar en un hotel Ritz-Carlton en marzo, a lo mejor para marzo del año siguiente, tiene un valor mayor porque ha ido aprendiendo cosas nuevas, ha ido ujú. perfeccionándose a lo largo del tiempo. Entiendo que si la filosofía de los hoteles se traslada a los barcos, también habrá una formación continua dentro de los barcos y es muy probable que con el tiempo alguien que deje de trabajar en los barcos y que se vaya pues, o a un hotel en tierra o a otro barco, el hecho de poner que ha estado en Ritz-Carlton, ¿tú crees que acabará siendo también, o crees que a lo mejor lo es ya incluso, un punto a favor para ese currículum? 100%, porque al fin y al cabo, y volvemos un poquito al inicio de nuestra conversación, la entrega del servicio y el compromiso al servicio que tenemos a bordo con nuestros huéspedes es literalmente idéntico y es exactamente el mismo que tiene cualquier Ritz-Carlton en tierra. Y de hecho, te puedo hablar de casos de gerentes generales que, pues, por temas familiares y porque ya tal vez no querían seguir con la vida en el mar, ahora están como gerentes en hoteles Ritz-Carlton en tierra. De la misma forma que hay otros gerentes que han estado en marcas del portafolio de lujo del portfolio de lujo de Marriott, han llegado aquí como gerentes generales, porque conocen bien la marca y conocen bien el compromiso que tenemos con los huéspedes. Entonces, en ese aspecto, ayuda, creo,
que de la misma forma, pues con el valor añadido de que además de todo el conocimiento de entrega de servicio al huésped, también tienes todo el conocimiento de manejo de crisis, de manejo de situaciones complicadas, de técnicas de supervivencia y demás que te exige el trabajar en el mar. ¿Tú crees que a nivel de vida personal, y esto es una pregunta ya muy de Ujú. opinión, ¿eh? ¿Tú crees que a nivel de vida personal, alguien que entra a trabajar, por ejemplo, con vosotros, a raíz de toda esa formación que recibe, entiendo que una parte de la formación que se recibe será de control emocional, será de, digamos, esta reacción ante posibles incidencias que haya, que puede haber algún huésped que se queje de una manera muy airada Ujú. o de que se exageren mucho, pues según qué cosas, porque lo que en algún tipo de hotel un problema puede ser que haya ratas en la cama, en un establecimiento como el vuestro, pues un gran problema pues puede ser, pues, ¿qué te voy a decir yo? Cualquier cosa, ¿no? No se me ocurre, cualquier cosa que a lo mejor a otras personas les parezca una nimiedad, pues hemos visto situaciones y ahí pues sí que tenemos un cierto catálogo de vivencias en hoteles de ultralujo que hay quejas de los clientes de algo que a la mayoría de las personas no se le ocurre ni siquiera que eso pudiera existir, ¿no? Ajá. En cuestión, pues de que a lo mejor pues el tono del blanco de la tapicería del barco no coincide con el que se ve en el PDF promocional y esa persona se ha comprado una ropa del mismo tono de blanco que aparecía en el PDF y luego no coincide en la realidad y eso pues le supone un problema, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de, Sí, esto es sí, sí. un ejemplo vivido que la mayoría de la gente pues podría decir, no me digas que eso se hace, pues sí, hay personas que lo hacen y entonces, ante esas reacciones, luego la gente que aprende a manejar esas situaciones en el ámbito laboral, ¿tú crees que a nivel personal, cuando vuelven a su casa al cabo de la gente que está trabajando en el crucero, está unos 6 meses seguidos en el mar, ¿no? Cuando vuelven luego a sus hogares, se han convertido en gente más tratable, viven más tranquilos, les sirve como de mejora personal? Creo que sirve para todo y para muchas cosas. De la misma forma que, pues hay veces que también te desconecta un poco de la realidad, porque no se nos puede olvidar que este producto es para muy pocos. Es para realmente muy pocos. Entonces, el vivirlo tan de cerca a veces te desconecta un poquito en cuanto al precio de las cosas o al valor que se le da al dinero, por así decirlo. Pero creo que sí te hace una persona mucho más calmada, te hace una persona con mucha más empatía, porque es uno de los principios eh, con los que más tratamos aquí, es el empatizar con los huéspedes, sobre todo cuando hay algo que no está bien a sus ojos, ¿no? Que hay pues para gustos los colores y puede haber muchísima diversidad de opiniones, pero no se nos puede olvidar que teniendo en cuenta los precios que tenemos, quien paga por esto es gente de mucho dinero que lo que más quiere es disfrutar de su tiempo, porque es probablemente el bien más valioso que tienen. Entonces, cuando están entregándonos esos trozos de su tiempo y les cuesta lo que les cuesta, lo que obviamente queremos es darle valor a ese tiempo. Entonces, cualquier cosa que esté entrando en conflicto con eso es algo que tomamos muy seriamente, precisamente para poder darle la vuelta a la situación y que salga de aquí diciendo, no, yo las próximas vacaciones no me planteo ir a otro lugar que no sea un Ritz-Carlton. Entonces, esa es nuestra misión, ¿no? Al fin y al cabo, como negocio. Entonces, pues todo eso obviamente te da una serie de armas, aunque también te hace en algunas cosas una persona un poquito más impaciente o más susceptible al mal servicio. Yo sufro muchísimo de eso y realmente, o sea, hay muchas situaciones en las que tengo que contar hasta 10 o hasta 100 porque digo, no me puedo creer que me estén dando esta respuesta cuando yo soy el que está pagando un servicio, ¿no? Entonces, sí, sí, los niveles de frustración que uno adquiere son muchísimo más altos.
Fíjate, con esto que estás diciendo, me viene a la mente, tuvimos por aquí a Almudena Rodríguez del Hotel Bulgari Roma, y ella nos decía que en el Hotel Bulgari Roma no tienen el lema de siéntete como en casa, porque decía que la gente que se aloja en el Bulgari Roma, precisamente por el poder adquisitivo, tiene casas muy buenas y que Ajá, por muy bueno que sea el hotel, no podrían llegar a estos ajá, niveles de esas mansiones de esas personas con sí, tanto poder adquisitivo, y decían que era un absurdo el decirle siéntete como en casa. No se sí, van a claro. llegar a sentir como en casa porque tienen unas casas muy buenas. Tú que estás trabajando Ajá, en un crucero de Ritz-Carlton, luego cuando te encuentras un nivel de servicio que baja de ahí, pues claro, enseguida lo vas a notar y vas a decir, esto no es lo que estoy acostumbrado. Y te quiero hacer una especie de jueguecillo final, ujú. y es, claro, tú has dicho en parte yo creo que la respuesta. Claro, yo me estaba preguntando, al fin y al cabo tenemos cruceros de Ritz-Carlton. ¿Tú crees, así como una bola de cristal, que en el futuro veremos cruceros de St. Regis, cruceros de Luxury Collection o de W? ¿O es algo que de momento se restringe a la marca de Ritz-Carlton dentro de estas marcas de Marriott, que se quedaría, es una apuesta por identificar solamente esta marca? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que acabaremos teniendo, porque vosotros en tierra, la pregunta no es extraña porque vosotros en tierra hay muchos de vosotros de Marriott que pasáis de San Regis a Ritz-Carlton, de Ritz-Carlton pasáis a W, Ujú. y os movéis dentro de los mismos segmentos, del mismo estrato que tiene la cadena Marriott para diferentes marcas. ¿Crees que esto acabará ocurriendo en el mar, o que acabará, o será más probable que haya 30 barcos de Ritz-Carlton antes de que haya 10 de Ritz-Carlton, 10 de San Regis y 10 de W, por ejemplo? No, sí creo digo, y estoy hablando Jugando, ¿eh? a pura Esto es opinión ahí, personal exacto. de si yo fuese el CEO, ¿no? Pero pues ni me llamo Anthony ni mi apellido es Capuano, ¿no? Entonces te voy a contestar esta pregunta como José María Fernández. Sí creo que inevitablemente se va a acabar diversificando un poco. Creo que este era el segmento ideal para entrar en la vida en el mar porque estamos en un mercado inexplotado, porque nunca nadie ha estado con este nivel en el mar. Entonces, pues obviamente somos los primeros en captar ese mercado. Pero también sabemos que dentro de ese mercado también hay subniveles, por así decirlo. Entonces, no se me haría extraño que en un futuro digan, ok, tenemos ya Ritz-Carlton, ahora vamos a crear un intermedio entre los otros cruceros de lujo y Ritz-Carlton, con otro price point y con otras amenidades, por así decirlo. Entonces, creo que eso es una cuestión de tiempo. Al fin y al cabo, pues todo va evolucionando y no creo que vayamos a tener pues más de 35 marcas de barcos Como como los las que hoteles. tiene Marriott, ¿no? Porque no acabo de ver esa segmentación, pero sí no me sorprendería que hubiese una cierta variedad. Y que en el tiempo, pues, se fuesen explorando esas otras posibilidades, por así decirlo. Y oye, ¿y de vuestros huéspedes en el barco, cuántos hablan inglés y cuántos hablan español? ¿Y cuántos, o sea, cuáles son los idiomas predominantes? De los huéspedes me refiero. Ujú. El predominante siempre es el inglés, pero pues también, o sea, tenemos mucha variedad demográfica en el yate. Entonces, en ese aspecto, pues sí, ahí pues también se habla español, también se habla portugués, eh, o sea, la variedad de idiomas, francés, alemán, el ¿Y la, denominador común siempre es el inglés. y la parte asiática también os conoce lo suficiente? Es decir, ¿tenéis suficientes clientes a lo mejor de Japón, de China, de Corea? O incluso de Australia supongo que sí, pero en la parte asiática los barcos de Ritz-Carlton están ya en esa tesitura de que también os busquen, o es precisamente el objetivo de este tercer barco que va a pasarse más tiempo por allí, que haya un mayor conocimiento y se animen más.
Creo que se va a conocer mucho más cuando estemos, obviamente, con presencia ya en aguas en Asia. Ahora mismo no es un sector importante de la demografía de nuestra población de huéspedes, por así decirlo. Entonces, creo que obviamente Estamos la a todo presencia va a esto ayudar. en septiembre de 2025, porque esta misma conversación, no sé cuándo saldrá el podcast publicado, pero lo mismo esta conversación dentro de unos meses ha cambiado completamente y resulta que por el motivo que sea, pues se habla más español o se habla más japonés o se habla cualquier Correcto. otro idioma, porque esto cambia a la velocidad del rayo por cualquier circunstancia. Entonces es simplemente una especie de foto Ujú. de cómo está actualmente. 100%. Y yo creo que, bueno, también la última pregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees que en algún momento vais a tener un buffet? No. Así, eso sí lo puedo decir rotundamente, no. Es decir, aquellas personas que cuando van de crucero están deseando llegar al buffet, en el caso de, igual que aquellos que les guste viajar en un camarote sin ventanas, en el caso del crucero de Ritz-Carlton, hoy por hoy no. Y en el Y futuro mañana no tampoco. parece que vaya tampoco por esa línea. Así que, oye, pues en la variedad está el gusto, hay 100%. de todo en el mar en este momento, hay grandísimas marcas y grandísimos profesionales y el salto de meterse en el mar de Ritz-Carlton es algo que llama mucho la atención. No es la única cadena hotelera de alto standing que ha dado este salto o que está dando este salto. Ujú. Y realmente, pues la curiosidad es decir, si se consigue llegar a estos niveles de excelencia también en el mar. Y bueno, pues aquellos que tengáis curiosidad, pues os podemos decir que para aquellos que quieran aplicar a trabajar en el barco, pues sería entrar en la página de Ritz-Carlton, ¿no? En internet. RitzCarltonYachtCollection.com. Perfectamente, lo dejaremos en las notas del programa. Y a raíz de ahí, esto sirve también para quienes quisieran reservar con vosotros, o tú consideras que es mejor reservar a través de una agencia. No, obviamente si se reserva directamente con nosotros a través de nuestra página web o poniéndose en contacto con alguno de los teléfonos que aparecen en la misma, obviamente es la mejor forma porque es la forma más directa y donde podemos explicar mucho mejor todos los servicios que ofrecemos y demás. No es tan arriesgado, no se van a quedar tantas cosas fuera, es decir, la complejidad a veces de la contratación es lo que asusta un poco. En el caso vuestro va muy de la mano, ¿no? O sea, se puede hablar con alguien y decir, oye, ve guiándome y las dudas que vas teniendo te las vamos 100% y solventando. les podemos ofrecer pues toda la ayuda e incluso nos podemos encargar de todas las reservas desde que se van a montar en la puerta de su casa en un vehículo que los lleve al aeropuerto. Desde ahí podemos encargarnos de todo el resto hasta que vuelvan a estar en la puerta de su casa. Y bueno, ya por terminarlo, entendemos que con el precio que tiene el crucero estaréis a medio gas, estará prácticamente vacío, ¿no? No, no puedo, obviamente, es información confidencial el cómo de llenos o vacíos estamos, pero digamos que seguiremos navegando por muchos mares por mucho tiempo. Es una cosa que uno muchas veces tiende a pensar, ¿no? Que como tiene un precio tan alto, pues oye, pues sobrarán plazas siempre, ¿no? Y bueno, pues el caso es que la llegada de esta marca al mar ha sido todo un éxito y que, bueno, pues está en pleno crecimiento, es decir, que los barcos estarán todo lo llenos o vacíos que la marca establezca como... Sí, es algo que también muchas veces se desconoce, que muchas veces las navieras deciden que el barco, aunque tenga capacidad para 5.000 personas, pues no va a navegar, por ejemplo, por el Atlántico, no va a hacer un cruce de Atlántico con más del 50%, por ejemplo, del Ujú. aforo. Es algo que es una decisión que muchas veces se toma y se desconoce, pero desde luego no podemos hablar de que vuestra llegada al mar haya sido ni mucho menos un traspié, sino que, bueno, pues que la cosa ha sido todo un éxito, las críticas son estupendas, aquellos que tengan interés, pues si os vais, por ejemplo, a YouTube y buscáis, pues eso, Ritz-Carlton, Yachts, cruceros, cruises, como queráis buscarlo, pues os va a aparecer alguna cosilla por ahí y ya pues podéis ver un poco en qué límites se mueven, en qué ámbitos se mueven. Ha sido todo un divertimento el recibir hoy con nosotros a José, que empezó aquí en el Hotel Arts en España, en Barcelona,
y pues mira ahora dónde está y dónde estará dentro de un cierto tiempo, pues el mundo da muchas vueltas, ¿no? Creo que de aquí no salgo ni con agua caliente ya. Aquí bueno, eso sí que es una de las cosas que nunca se puede saber. La Ujú. intención de momento es la que es y desde luego yo me he divertido mucho pues aquí jugando a las adivinanzas y ya sé que, oye, pues si el día de mañana vamos a uno de estos cruceros, podremos tener un donut en el desayuno y podremos tener algo para beber sin alcohol. Que son las reivindicaciones que Ujú. repito una y otra vez aquí en el podcast, que a lo mejor le llegan a oídos a alguien. Y realmente, como digo, ha sido muy divertido. A todos los que nos habéis escuchado, espero que os hayáis metido un poquito en materia de cómo es uno de estos cruceros y en qué se diferencia de estos grandes navíos y de estos cruceros hechos para un transporte más masivo, unas vacaciones con mucha más gente y que tienen otros mecanismos para dar ese servicio a tantas personas. Aquí hay menos personas, entonces el servicio puede ser de otra manera. Y sin embargo, pues hay elementos de esos otros barcos. Conozco muchas personas que les encanta ese buffet de estos grandes Ujú. barcos y dices, oye, pues no te vayas a llevar la sorpresa de que vayas a desembolsar lo que cuesta el crucero de Ritz-Carlton y cuando llegues digas, pues no hay buffet. Pues esto es algo que hay que saber antes y para eso pues sirven este tipo de podcast donde hablamos con los especialistas. Hoy ha sido un episodio largo y lleno de información, así que espero que lo disfrutéis y espero, José, que hayas disfrutado con nosotros porque siempre decimos, te recibimos por primera vez en el podcast, habrá ocasión de volver a llamarte si tu agenda, tus ganas, tu energía y lo que estés haciendo te lo permite. Esperamos tenerte por aquí nuevamente cuando así se tercie y que hayas pasado un rato agradable aquí, pues explicando a las personas que nos han escuchado cómo es vuestra actividad. Sí, ha sido verdaderamente un placer. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación y por invitar a pues, poder compartir un poquito de mi experiencia en la hotelería y de pues, mis peripecias en el mar. La he pasado muy bien en el podcast, así que con todo gusto, si se tercia en el futuro, será un placer hablar contigo de nuevo. Pues a todos los que nos habéis escuchado, como decimos siempre, hasta el próximo episodio. Que lo paséis bien.